versículo 17 en adelante. Búsquenlo por favor, hermano, hermana, para que lo leamos. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Acabamos de cantar, hermanos, que queremos que el Señor transforme todo nuestro ser. El Señor lo hizo un día. Yo no sé si lo hemos entendido así, pero el Señor prometió quitar el corazón de piedra de nosotros y colocar un corazón de carne para que andemos en sus estatutos, sus mandamientos. Y no dicen unos, dicen todos. Es decir, no podemos acusar a Dios de que le falta hacer algo en nosotros para que nosotros cumplamos su palabra, porque Él ya lo hizo todo. Somos nosotros los que ahora tenemos la decisión de aceptar, someternos a su voluntad o andar tras el deseo de nuestras idolatrías y de nuestras abominaciones. Ya ahora queda en nosotros, pero el Señor ya lo hizo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esta verdad y que a la luz de esta verdad podamos recibir su palabra, porque para eso se nos dio el corazón de carne, para que su palabra pudiera entrar en nuestros corazones y nosotros la aceptáramos y nos humilláramos ante ella. Oremos. Glorioso y santo Señor, te damos gracias, amado Padre, porque hoy tenemos este gran privilegio como iglesia de participar, no solamente, Padre, de la cena, la ofrenda, la alabanza, la comunión, las oraciones, sino también de este alimento espiritual, este maná que cae del cielo y que ha quedado, Señor, escrito para que nosotros nos alimentemos de él cada vez que tengamos hambre, cada vez que tengamos sed por escuchar tu palabra que sacia el alma sedienta y que llena, Señor, nuestro vientre espiritual, que nos nutre para que de esa manera podamos vivir conforme a la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, a tener corazones dispuestos, sabiendo, Padre, que tú nos has dado un corazón de carne y que de esa manera nosotros podamos recibir tu palabra, aprender de ella, colocarla por práctica en nuestra vida, ser luz y sal de este mundo y de esa manera, Señor, contribuir con la predicación del Evangelio, no solo de palabras, sino en hechos y en verdad. Ese es nuestro deseo, Señor. Por eso, glorifícate en esta hora, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Tú nos conoces y tú sabes cuánta necesidad hay en cada corazón. Así que deseamos escuchar tu voz, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por medio de Jesús, en su nombre oramos para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, estuvimos meditando el domingo pasado acerca de las evidencias de un verdadero discipulado. Bueno, hoy vamos a ver que una de esas evidencias en nosotros, hermanos, poder entender que para poder vivir la vida de un verdadero discípulo, primero tiene que pasar algo en nosotros. Y eso que tiene que pasar en nosotros es que debemos morir. Por eso el título para hoy es Morir para vivir, que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Está abierto. Yo la dejé abierta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un pasaje que nosotros conocemos bastante y no sé, hermano, hermana, cuántos de los que estamos aquí en muchas ocasiones nos lo hemos predicado a nosotros mismos.
No lo sé. Yo quiero creer que la mayoría de los que nos encontramos en este lugar, muchas veces nos hemos encontrado ante una situación donde debemos tomar una decisión y decimos, pero ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, y porque Cristo vive en mí voy a hacer esto que me dice Dios. No sé si lo hayamos hecho, espero que ese sea el caso de muchos de los que nos encontramos aquí. Porque el pasaje dice precisamente eso: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje lo vamos a estar ampliando más adelante porque es una cápsula doctrinal muy grande. Hoy vamos a ver simplemente esa palabrita al principio y al final, donde estaremos volviendo a esa palabra del apóstol Pablo, lo que él dijo: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es muy importante recordar, hermanos, que cuando el Señor vino a este mundo, y ahorita se hacía memoria de ello en la cena, lo hizo de tal manera que nadie de la época hubiese podido identificarlo, porque aún en su nacimiento no fue como el de muchos famosos, hijos de famosos. Usted no se da cuenta que desde el vientre ya comienzan a anunciar: van a ser en tal fecha y van a ser en tal clínica, y ese día cierran la clínica. Y cuando nace, lo sacan por la ventana, toman fotografías, la suben a Instagram y todo el mundo se entera que ha nacido un hijo de un famoso. Bueno, cuando nació Jesús no fue así. Nadie hubiera podido identificar quién era Jesús. Según los estándares de este mundo, nadie que se hubiese acercado a aquel pesebre maloliente y hubiese visto a Jesús ahí acostado, hubiese llegado a decir: he aquí el Hijo de Dios. Nadie. Tuvo que ser Dios quien se encargara de revelarlo. Sus enseñanzas, cuando Jesús comienza a predicar, sus enseñanzas eran contrarias a la mentalidad y a lo políticamente correcto. Es decir, cuando Jesús comienza a predicar en esa época, muchas de sus enseñanzas eran contrarias a la mentalidad del mundo, contrarias al pensamiento humano, contrarias a la cultura. Por eso alguien dijo que Jesús fue anticultural, porque no se conformaban sus enseñanzas a lo que todo el mundo esperaría de una persona que él mismo decía ser el Hijo de Dios, ser un rey, ser un salvador. Las personas esperaban otro tipo de enseñanzas. Sus metas, las metas que Jesús comenzó a trazar durante su vida, desde niño, cuando en una ocasión se le pierde a los padres y lo encuentran en el templo de Jerusalén, la pregunta de los padres es: ¿por qué nos has hecho así? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mira la meta de Jesús desde niño. ¿Cuál es la meta ahora de los jóvenes? Pregúntense, jóvenes, ¿cuáles son sus metas? ¿Los negocios del Padre? ¿Los negocios de Dios? No, muchos jóvenes están pensando en cumplir la mayoría de edad para ahora sí tener la libertad y hacer lo que mis padres no me dejan hacer cuando estoy en casa. Mira las metas de Jesús. Las metas de Jesús no encajaban en la mentalidad, no solamente de los jóvenes, no encajaban en la mentalidad de muchas personas. El tipo de personas con las que Jesús se relacionó no eran precisamente el tipo de personas con las cuales nosotros quisiéramos relacionarnos. A Jesús lo acusaron de ser amigo de pecadores, de prostitutas, de borrachos y de ladrones. ¿Ese es el tipo de amistades que nosotros escogemos? No, nosotros entendemos que no son ese tipo de personas las que van a beneficiar nuestra vida, pero Jesús se relacionó con ellas. Jesús estuvo con este grupo de personas. Jesús vivió una vida de tal manera que pocas personas llegaron a comprenderlo, pocas personas llegaron a entenderlo. Pocas personas llegaban a Jesús, lo escuchaban 1, 2, 3 veces y decían: este hombre tiene la razón. Muchos de ellos, incluyendo su propia familia, creían que Jesús estaba loco. Y hay algunos cristianos que, apoyándose en esto y apoyándose en una declaración de Pablo, dicen: yo estoy loco y no me importa lo que diga la gente porque estoy loco por Cristo.
hay diferencia entre la locura de los evangélicos a la locura del evangelio. Hay diferencia, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es que el evangelio nos lleve a hacer cosas que para el mundo parecen ser locas, y otra cosa es que yo me comporte como un loco y me excuse en el evangelio. No puedo justificar mi conducta de esa manera. Pero Jesús fue así. Para muchos Jesús era un loco, de tal manera que la vida de Jesús no era la vida de un maestro de la época. Jesús no fue una persona que tuvo un estilo de vida extravagante o llamativa. No, ese no era Jesús. Contrario hoy en día a los que obtienen un título. El que tiene un título llega ondeándolo como si fuera su bandera. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy teólogo, yo soy matemático, yo soy... Y sacan el título. Jesús no lo hizo. Jesús siempre tuvo de cierta manera tuvo tanta prudencia de que su fama se extendiera, que las personas no comprendieran cuál era su propósito y comenzaran a seguirlo solamente por su fama. Y por eso es que muchas veces cuando hizo milagros le dijo a la gente: no digan nada, no le cuenten a nadie, no les digan que yo hice un milagro. Ese era Jesús. Esas fueron sus enseñanzas. Lo que el mundo estaba buscando, de otra manera, Jesús vino a enseñarlo, pero de una forma totalmente contraria a los estándares del mundo, al pensamiento del mundo, a la cultura del mundo. Y eso, hermanos, es lo que usted y yo debemos tener presentes si decimos ser discípulos de Jesús. Nuestra vida tiene que marcar diferencia con el mundo. Tiene que ser distinta a como el mundo vive. Un predicador decía: si no hay diferencia entre un incrédulo y un inconverso, entonces hay problema con la religión del creyente. Si no hay diferencia entre un converso y un incrédulo, hay problema con la religión del creyente, porque Jesús marcó la diferencia. Jesús mostró que era diferente en muchos aspectos de su vida, y por eso Él pudo decir en una ocasión, aunque de muchas otras formas lo dijo de otra forma, pudo decir no solamente escúchenme a mí, sino que pudo decir aprended de mí. Él no solamente les dijo escuchen mis enseñanzas, sino aprendan de mi forma de vivir. En otras palabras, Jesús le estaba presentando al mundo no solo una nueva enseñanza. Jesús estaba poniendo delante de todo el mundo la forma correcta de vivir la vida que siempre hemos querido tener, pero que equivocadamente la estamos buscando. Eso fue lo que hizo Jesús. Le presentó al mundo la forma correcta de vivir la vida que siempre hemos querido tener, pero que equivocadamente la hemos buscado, perdiendo la vida que tenemos ahora. Es decir, hemos perdido la vida que tenemos ahora por buscar la vida que queremos y no la hemos encontrado, porque lo estamos buscando de la forma incorrecta. Escuchen, Jesús no solamente habló en parábolas, Jesús también habló de muchas paradojas. Y no voy a explicar qué es paradojas porque sé que ustedes lo entienden. Y esta es una de las paradojas que Jesús enseñó en su ministerio y que Pablo la recibió. No sabemos si le fue revelada como le fueron reveladas muchas cosas. No sabemos si Pablo, al escuchar muchas enseñanzas que los apóstoles comenzaron a dar, Pablo entendió lo que Jesús quiso decir en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Mateo 16, 25, dijo Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es una paradoja. Una paradoja que se volvió muy famosa con un entrenador de fútbol colombiano de los años 90, el gran Maturana. Perder es ganar. Y fue criticado bastante. Hablo con los que tienen más de 30 años, ¿no? Fue criticado, fue acusado de querer justificar su derrota en esa frase, pero había algo de razón. Había algo de razón en este hombre. Perder es ganar. Y lo que Jesús nos está presentando aquí y lo que el apóstol Pablo entendió fue precisamente eso, que perder nuestra vida en Cristo es ganar nuestra vida para Dios.
Ganar nuestra vida para nosotros es perderla por toda la eternidad. Por eso Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, y yo sé que todos los que estamos aquí queremos salvar nuestra vida, ¿sí o no? Por eso tomamos vitaminas, nos alimentamos bien. Algunos van al gimnasio, otros que no tienen tiempo para el gimnasio, no tienen dinero para el gimnasio, salen a trotar, ¿sí o no? Comemos verduras, tomamos agüita, ¿sí o no? Estamos en el médico, nos hacemos chequeos generales cada 6 meses, ¿sí o no? Todos queremos salvar la vida. Y Jesús dice, el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que quiere, o todo el que pierda su vida, ¿por causa de qué? Eso es importante, hermanos. No es perderla por perderla. No es decir, bueno, al final no importa que yo me muera y que me enferme, yo voy a vivir en la eternidad. No, Jesús no está diciendo que no importa cómo pierdas la vida. Jesús está colocando una condición. El que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Esto fue lo que Pablo entendió. Esto fue lo que Pablo comprendió. Que debemos, hermanos, vivir de tal manera que el mundo esté viendo que nosotros estamos dando nuestra vida para Cristo. Cuando Pablo escribió esto en la carta a los Gálatas, no la escribió para impactar a sus lectores y que las personas que estuvieran leyendo esto dijeran, qué hombre tan espiritual, qué hombre tan piadoso, mira lo que escribió, que él está dispuesto a perder su vida por causa de Cristo. No, Pablo no escribió esto para que las personas se impactaran o para que las personas lo tuvieran en una estima demasiado elevado. Pablo lo escribió, hermanos, porque lo vivió. Los hechos le demostraron a las personas que él estaba dispuesto a perder su vida para ganar la vida en Cristo. Él se lo demostró. Él no solamente lo profesó. O sea, lo que Jesús quiso enseñarnos, hermanos, es que perder la vida que nosotros creíamos que necesitábamos para ganar la vida que siempre hemos querido, eso es posible. Porque todos nosotros creemos que necesitamos un estilo de vida, ¿o no? ¿Sí o no? Yo lo creo. Yo tengo mis propias metas, yo tengo mis propios anhelos. Y cada uno de nosotros piensa que ese estilo de vida es la que necesitamos. Pero Jesús nos quiere enseñar que nosotros debemos poner nuestros ojos más allá para poder tener la vida que siempre hemos querido. Pero no es posible, hermanos, si antes de eso nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestras metas. Yo le hago una pregunta, hermanos, porque vamos a hablar entre Jesús y Pablo. ¿Qué metas cree que tenía María con Jesús? ¿Usted cree que Jesús, cuando lo tuvo, en su corazón humanamente estaba pensando, hijo, te voy a alimentar bien, te voy a cuidar bien, te voy a dar tus vitaminas, te voy a dar tu juguito de uva, te voy a dar para que te cuides, para que tengas buena salud, para que a los 33 años tú te crucifiques? ¿Esa era la meta de la madre de Jesús? ¿Eso era lo que pensaba humanamente María? ¿Que lo iba a cuidar para verlo crucificado un día? Vamos a hablar de Pablo. ¿Usted cree que los padres de Pablo lo llevaron a estudiar a los pies de Gamaliel, que era lo que hoy en día nosotros conocemos universidades o institutos teológicos? Porque habían 2 escuelas, la de Iliel y la de Shammai, y Gamaliel venía de una de esas corrientes. ¿Y usted cree que los padres lo llevaron a estudiar, invirtieron, porque no era gratis? No era como los cursos bíblicos que se dan en la Iglesia de Cristo, por eso no los valoramos. No, allá había que pagarlos. Allá había que hacer un esfuerzo por estar en esas clases. ¿Y usted cree que los padres decían, bueno, vamos a instruir a este muchacho, vamos a invertirle dinero, vamos a trabajar duro para que este sea un gran maestro y después de unos años se convierta al evangelio y termine como un misionero aguantando hambre, frío, desnudez, ayuno? ¿Estas eran las metas de la familia de Pablo? No. Pero Pablo estuvo dispuesto a renunciar a todas las metas que tenía su familia por la causa de Cristo. Y él por eso podía decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora,
porque Él no se había muerto. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras metas y dejar que sean las metas de Dios quien definan lo que es correcto. Dejemos que sean las metas de Dios las que definan cuál es la forma correcta de vivir mientras estemos en este mundo. Dejemos que lo haga Dios. Así que, para conectar esto con lo que veíamos el domingo pasado, hermanos, un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, no solo acepta sus enseñanzas, algunas de ellas, porque hay personas que se llaman a sí mismos discípulos de Jesús, pero aceptan solamente algunas enseñanzas, otras no. Un verdadero discípulo debe aceptar que todo lo que Jesús enseñó, aunque muchas de ellas parezcan contrarias a nuestras opiniones, conceptos, pensamientos, metas, propósitos, anhelos, aunque parezcan contrarias a todo eso, sabemos que lo que Jesús enseña es verdad. Aunque muchas de ellas vayan en contra de la lógica humana, porque yo le hago una pregunta. Si usted retira plata del banco para gastarla, ¿usted va a tener más plata ahorrada? ¿Sí? Si usted tiene en una cuenta 10 millones y comienza a retirar para gastarla, dentro de un año, ¿usted va a tener más plata ahorrada? No. Entonces, en la lógica, perder no es ganar. En la lógica no cabe eso. Perder es perder. ¿Sí o no? Pero como la palabra de Dios no se basa en la lógica, sino en la fe, Jesús está diciendo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces no podemos vivir nosotros por lógica, debemos aprender a vivir por fe. Jesús, hermanos, dejó una tabla de medir tan clara durante todo su ministerio, que espero que esa tabla de medir nos ayude posiblemente en una parte hoy, posiblemente dentro de 8 días que continuemos con estos temas, si el Señor no ha regresado por nosotros, que nos ayudarán a identificar a los fanáticos de la verdad de los amantes de la verdad. Y en toda iglesia del Señor los hay. Hay fanáticos de la verdad y hay amantes de la verdad. ¿Quiénes son los fanáticos de la verdad? Para que no dejemos esas frases dando vueltas en nuestra mente sin ningún aterrizaje. Bueno, los fanáticos de la verdad son los que están dispuestos a escuchar una enseñanza, a escuchar un sermón, a recibir un estudio y decir amén. Ese es el fanático de la verdad. Él está dispuesto a memorizar pasajes. Él está dispuesto a memorizar definiciones teológicas doctrinales. Él está dispuesto a memorizar alabanzas. Incluso puede estar dispuesto a predicarle a otras personas muchas enseñanzas que van de acuerdo a sus creencias o a sus convicciones o a sus conveniencias. Él está dispuesto a hacer todo eso. Pero cuando él es confrontado por la palabra de Dios y debe tomar una decisión de renunciar a eso que él cree correcto por hacer lo que la palabra de Dios nos dice que es correcto, entonces, aunque él haya dicho amén, aunque él haya memorizado el pasaje, aunque él entienda la definición, él no está dispuesto a hacerlo. Ese es un fanático de la verdad. Yo no sé si ya el espejo que Jesús comenzó a colocar durante su ministerio nos está ayudando a comenzar a identificarnos a nosotros. ¿Soy yo un fanático de la verdad? ¿Que estoy dispuesto a decir amén a las enseñanzas? Y el marido ame a su mujer como a su mismo cuerpo, amén. Pero tienen un problema y ya no la ama. La mujer sujétese a su marido, amén. Pero hay una dificultad y la mujer dice: pues yo no voy a hacer todo lo que usted me dice. Esos son fanáticos de la verdad. ¿Cuál es la diferencia entonces con el amante de la verdad? La diferencia con el amante de la verdad es el que acepta que hay enseñanzas en la palabra de Dios que son duras. Hermanos, hay enseñanzas en la palabra de Dios que son duras. Y lo digo por mí. Si no es su caso, le pido perdón. Qué bueno, hermano, que usted no lo vea así. Pero lo digo por mí. Hay muchas enseñanzas que van en contra de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo.
de mis conceptos, de mis opiniones. Pero, ¿sabe qué me da un poquito de tranquilidad? Que no soy el único que piensa eso. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, tenemos a los discípulos del Señor que estuvieron con Él durante 3 años, aunque aquí nos encontramos en su segundo año. Este es el año de la impopularidad de Jesús, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Jesús tuvo 3 años, el año que fue casi desconocido, el año en que fue conocido pero fue impopular, y el año de la popularidad del ministerio de Jesús, que fue su tercer año. Aquí nos encontramos en ese segundo año, y en Juan capítulo 6, versículos 59 al 61 dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, escuche la frase que define el adjetivo calificativo para este grupo de personas. Al oírlas, muchos de sus ¿qué? Escuchen, no estamos hablando con personas que simplemente iban pasando un domingo por la congregación, escucharon una enseñanza y dijeron: oye, pero allá sí enseñan cosas raras, ¿no? No. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Escuche, para muchos de los discípulos de Jesús, la enseñanza que Jesús acababa de dar era dura. No fue aceptada de inmediato por la mayoría. Las personas no dijeron: ay, qué bueno, Jesús, eso era lo que queríamos escuchar. Sabemos que lo que estás diciendo es verdad y eso es lo que vamos a hacer. Les pareció duro. Y yo no sé, hermano y hermana, si usted ha recibido enseñanzas desde este púlpito que las ha recibido de esa manera, que son duras. Y a veces dicen: el hermano como que la tiene contra mí, él seguro sabe algo mío y por eso sacó eso el domingo. No, hermanos, si tú has sentido eso, identifícate con este grupo de personas que cuando recibieron las palabras de Jesús dijeron: dura es esta palabra. Y escuchen lo que no hizo Jesús. Lo que no hizo Jesús fue decirles: pero espérense un momento, pero es que ustedes sí son delicados, ¿no? Oiga, ustedes son hipersensibles. Déjenme explicarles lo que quise decir. Miren, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Hay personas que dicen: hermano, su predicación fue ofensiva, y si yo le he ofendido, le pido perdón. Si yo fui el que le ofendió, le pido perdón. Pero si fue la palabra de Dios, entonces dale gracias a Dios, porque esa ofensa debe llevar a ti a revisar cuál es tu vida para que la palabra de Dios te haya ofendido por tu estilo de vida. Porque les coloco un ejemplo sencillo. Yo lo he colocado en otro caso. Si el hermano Juan Carlos pasara por el frente del hermano Germán y el hermano Germán le dijera a Juan Carlos: hey, enano, no me dejas ver, Juan Carlos ni se daría por entendido. ¿Sí o no? Pasaría de largo. Pero, y con el perdón de los hermanos, si pasara el hermano Oscar y le dijera: hey, enano, no me dejas ver, el hermano se sentiría identificado. ¿Cómo así, hermano? ¿Por qué me irrespeta de esa manera? Es decir, que la palabra de Dios nos ofende no por lo que se dice, sino por mi estado. La palabra de Dios nos ofende no por lo que dice la palabra, es por el estado en el que yo estoy que la palabra me ofende. Es mi estado el que me lleva a reaccionar. Por eso, hermano, nosotros necesitamos revisar cuál es nuestra vida hoy. ¿Verdad estamos viviendo como verdaderos discípulos de Jesús? Y Jesús, hermanos, Él lo sabe todo. Él sabe que hay muchas enseñanzas que no son compatibles con nuestro estilo de vida. Él lo sabe. Él sabe que nuestro estilo de vida no encaja dentro de muchas enseñanzas que Él nos dijo. Y no por eso las cambia. No por eso las cambia. Un predicador decía: Dios no va a cambiar, su palabra no va a cambiar, entonces yo debo cambiar. Dios no va a cambiar. Yo no voy a poder, Señor, pero no, a mí me parece que lo que tú estás diciendo en tu palabra no es así.
¿Por qué no lo ves de esta manera, Señor? No, Él no va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Somos nosotros los que debemos, hermanos, alinearnos con la voluntad de Dios. Esto es lo que experimenta un amante de la verdad. Él experimenta que muchas enseñanzas de Jesús son duras, que muchas de ellas van en contra de todo lo que nosotros pensábamos. Y a veces nos encontramos luchando, hermanos, con nuestra propia voluntad. Yo no sé si a usted le ha pasado, y lo decía hace 15 días, que nosotros muchas veces nos encontramos luchando con esta condición, que en nuestra mente y en nuestra razón sabemos lo que debemos hacer, pero en nuestro corazón no tenemos ni la más mínima intención de hacerlo. Yo no sé si usted se ha hallado en esa condición. Jesús sabe que es así, que yo sé lo que tengo que hacer. La Biblia me lo ha enseñado, lo he aceptado, pero muchas veces me encuentro sin ninguna intención de hacerlo. Pero al final de esa lucha que cada uno tiene, entendemos que Dios es infinita más sabio que nosotros, y que si lo que su palabra dice va en contra de lo que yo quiero, pero yo he aceptado que su palabra es verdad, entonces lo voy a hacer. Voy a hacer lo que Dios dice, aunque nadie me entienda, aunque nadie me comprenda. ¿Usted qué piensa que sentía Jesús cuando ni su propia familia creía en Él? ¿Qué piensa cuando un día Jesús está dando una enseñanza y llega a la familia, no para traerle el refrigerio, porque Jesús llevaba muchas horas allí, sino para sacarlo? ¡Qué vergüenza de este muchacho, hombre! ¡Qué espectáculo que está dando! Porque la familia pensaba que estaba loco y no querían avergonzarse. No querían que uno de los miembros de su familia les causara vergüenza y quieren sacarlo. ¿Usted recuerda cuál fue la respuesta de Jesús? Que la vamos a estudiar dentro de 8 días, si Dios lo permite. Mira, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Dice tu madre y tus hermanos porque no porque José no quisiera ir, José ya había muerto. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Usted conoce el fin de la historia, ¿no? ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermano, usted está diciéndome que Jesús rechazó a su familia. No, Jesús no rechazó a su familia. Jesús dejó claro cuáles eran las prioridades. Nuestra familia debe ver que nosotros tenemos prioridades. Nuestra familia debe verlo. Y si no lo entienden, lo entenderán después. Y si no lo entienden después, no me importa si no lo entienden, porque al final quien nos juzga es Dios, no el hombre. No es el hombre, es Dios. Jesús dejó claro, hermanos, que la vida que él ahora tenía no era la vida que todo el mundo quería que él tuviera. Era la vida que el Padre le había puesto para que él viviera. ¿Es ese nuestro estilo de vida ahora? Mira, hubo otra enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 10 y 11. Y ya nos encontramos aquí en el segundo año, comienzo del tercer año del ministerio de Jesús, en la región de Perea, donde estaba Herodes el tetrarca. Mateo capítulo 19, versículo 10 y 11, le dijeron sus discípulos: si esta es la condición del hombre con su mujer, él está hablando acerca del matrimonio, no conviene casarse. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué es esto? La enseñanza que acabo de darles. ¿Y qué enseñanza acabo de darles? Que el hombre que se casa y se separa de esa mujer y se casa con otra comete adulterio mientras ese hombre o esa mujer estén vivos. Eso fue lo que enseñó Jesús. Y muchos discípulos, si está la condición del hombre, pues prefiero no casarme. Y por eso muchas personas no se casan, alegando de que el matrimonio no lo hace un papel. Bueno, si el papel no hace nada, fírmalo. Fírmalo, si no tiene ningún sentido firmarlo, fírmalo. Pero ¿por qué no lo firman? Porque después de un tiempo, cuando se separan de esa persona y les dicen: pero tú no te puedes casar de nuevo. Es que yo nunca estuve casado. Yo jamás me casé.
Los discípulos entendían eso. Si esa es la condición del hombre, más vale no casarse. Más vale no comprometerse y vivir como decimos muchos de nosotros y como muchos jóvenes, o decíamos, decíamos muchos de nosotros y como muchos jóvenes hoy cantan, tener un viernes social. Es mejor un viernes social. No hablamos de volver a vernos, ¿sí o no? Solamente fue un viernes social. Y esa filosofía de la música que muchos jóvenes creen que no tiene nada que ver con ellos, comienza a meterse en sus corazones. Acá comienza a calar. Y llegan a la conclusión de que es un viernes social, para evitar un embarazo, entonces utilizo, ¿qué cosa? Métodos anticonceptivos. Y para evitar un SIDA, el preservativo. Pero te hago una pregunta. Y el SIDA espiritual que tú contraes porque tu mente se comienza a deteriorar, tu moralidad se comienza a corromper, ¿con qué lo combates? ¿Con qué lo combates? Ese SIDA espiritual que comienza a destruir tus defensas, porque el SIDA en sí no es una enfermedad. El SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el cuerpo pierde defensas y lo mata una gripa, lo mata una tos, porque no hay defensas. Bueno, muchos que comienzan a practicar la inmoralidad pensando en la filosofía mundana, que es un viernes social y todos podemos tener una noche de pasión, una noche romántica y nada más, sin compromisos, su sistema inmunológico moral comienza a destruirse. ¿Con qué se combate eso? Entonces no es solamente el problema físico, es un problema moral al que se están exponiendo muchos jóvenes, y triste y lastimosamente tengo que decirlo, algunos de ellos cristianos, o que se llaman cristianos. Hermanos, cuando Jesús está diciendo que hay enseñanzas en su palabra que son duras, Él no lo dice porque quiera hacernos sentir mal. Es que Él quiere que identifiquemos que el estilo de vida que muchas veces llevamos nos va a llevar a la perdición. Y como les decía hace algunos días, Dios diseñó el dolor para que duela. Parece ilógico repetir esa frase, pero es así. Dios diseñó el dolor para que duela y para que de esa manera nosotros advirtamos que nos está pasando algo malo en nuestro cuerpo. Así que cuando hay enseñanzas que nos duelen, es porque Dios quiere que examinemos que algo malo puede estar pasando en nosotros. Para eso lo hace el Señor. Así que vamos a ver, hermanos, algunas enseñanzas de Jesús o demandas que hace el Señor y que nos lleva nuevamente al contexto de lo que veíamos el domingo pasado, las evidencias de ser verdaderos discípulos, y para conectarlo o sintetizarlo con lo que veíamos hoy en la introducción del tema, para que nosotros nos demos cuenta si estamos muertos, estamos medio muertos o estamos más vivos que nunca en la carne. Para eso quiere Dios que nosotros nos expongamos a enseñanzas como estas. Porque Jesús, hermanos, y yo no sé si leyendo los evangelios usted se ha dado cuenta de las demandas de Jesús. Jesús no aceptó discípulos a medias. Jesús era bien exigente, bastante. En una ocasión alguien lo quiso seguir. Señor, te seguiré, pero deja que primero entierre a mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, tienes razón, hombre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya estaba sintiéndome insensible. Ve a enterrar a tu padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme. Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, tienes 5 minutos, no se demore, oye. Media hora, lo espero mañana. Mañana regresa, ¿oyó? No. Cualquiera que ponga su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Fue exigente Jesús. No aceptó discípulos a medias. No los aceptó. Triste y lastimosamente ese es el cristianismo que hoy se predica desde muchos púlpitos. Discípulos a medias. Discípulos a nuestro amaño. Discípulos light, sin compromisos. No, el Señor sabe que en lo más profundo de mi corazón yo le amo. Bueno, hermana, te hago la pregunta a ti, y no porque tenga algo contra las hermanas, al contrario, las amo y aunque no parezca, las respeto y las valoro y muchas veces las defiendo, aunque no parezca.
Pero hermana, te hago una pregunta. ¿Qué sentirías tú de un hombre que te dice que te ama, pero solamente va a la casa cada mes, cada 2 meses, no se ocupa de ti, no te atiende, no vela por tus necesidades, no se preocupa por los hijos que tiene? ¿Le creerías que te ama? ¿Estarías convencida? Y ese hombre te dice, pero tú sabes que te amo. A veces queremos convencer al Señor así. Señor, tú sabes que te amo, pero no nos comprometemos con la obra del Señor. No nos comprometemos con llevar una vida de santidad. No nos comprometemos. Somos discípulos a medias. Pero Jesús enseñó que con Él es todo o nada. Si usted nota en la Biblia, no hay puntos grises. No los hay. Uno quisiera encontrarlos, como a veces tenemos conversaciones con la pareja o con los hermanos y decimos, busquemos el punto medio. En la Biblia no lo hay. No hay puntos medios. Con Él es todo o nada. El que conmigo no recoge, no es que no está haciendo nada, es que desparrama. El que no es con nosotros, contra nosotros es. Esas fueron las palabras de Jesús. Y a veces nosotros queremos estar en el medio. No, hermano, yo soy un cristiano neutral. Bueno, el problema del neutral es que ni para adelante ni para atrás, ese se deja llevar para donde lo empujen. No hay como tal un cristianismo neutral. Jesús enseñó que sus demandas son absolutas, que debemos morir si de verdad queremos vivir para Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, y se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. El de Colosenses. Se lo leo en la traducción del lenguaje actual, porque me gustaron algunas palabras que son las mismas, pero en una forma un poquito más claras para nosotros. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24 y 25 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, escuche, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ese primer versículo, el 24, lo vamos a estar ampliando más dentro de 8 días. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, vamos a hablar de la muerte. ¿Qué pensaría usted si un día tiene que ir a la morgue a identificar el cuerpo de algún familiar suyo? ¿Le ha tocado esa situación? A mí me ha tocado, ¿ya? Ir a la morgue a identificar, no un familiar mío, un allegado mío, y ir con los familiares de él y ver cómo se desboronaban emocionalmente, cómo se tiraban al piso, cómo lo sacudían diciéndole que se levantara, cómo lo tocaban, cómo le miraban si tenía pulso todavía, aunque llevaba más de 12 horas allí. ¿Qué pensaría usted si en una de esas el familiar le está dando golpes, como se los dan a veces a algún muerto, y le dicen levántate, y el muerto le contestara, hey, me estás lastimando? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted? ¿Diría milagro o saldría corriendo? ¿O se desmayaría? ¿O moriría de la impresión? Algunos se han muerto, ¿no? Algunos se han muerto, y en esas bromas que a veces hacen donde dicen que no, que es un muerto, vea, cuídeme aquí el muerto, y la persona no está muerta, sino que es una broma, se levanta. Algunos le han dado infartos, les da un infarto de la impresión. Pero ¿qué pensaría usted si el muerto le hablara? Hey, pero me estás lastimando, no sigas, por favor. Bueno, creo que todos llegaríamos a la conclusión de que no está muerto. ¿Qué pensaría usted de un cristiano que cuando Dios comienza a hablarle con su palabra, y esa palabra comienza a penetrar en su corazón, ese cristiano en algunas áreas de su vida reacciona con enojo, con disgusto ante la palabra de Dios? ¿Que ha muerto en esa área o que todavía está viva? ¿Qué pensaría usted? Que todavía esa área de su vida está viva, no ha muerto. No ha muerto. Por eso la reacción, porque un muerto no reacciona.
Un muerto usted puede decirle todo lo que quiera. Yo he escuchado en algunas ocasiones que hay mujeres que se le han confesado al muerto que le han sido infieles. Y lo han hecho ya cuando está muerto, porque si lo hubiera hecho vivo, la muerta era otra. ¿Ya? La muerta hubiera sido otra. Pero lo han hecho en esa condición al oído: mi amor, perdóname, te fui infiel. Te fui infiel con Santiago. Y el muerto por allá pensando: bueno, Santiago, no, Santiago de Cali. Es decir, ¿con cuánto le fue infiel, no? Pero escuche, hermanos, el punto es este. Cuando nosotros reaccionamos ante la palabra de Dios con disgusto, con enojo, es porque esa área de nosotros no ha muerto. No ha muerto. Y Jesús dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin fruto. ¿Por qué yo no estoy dando fruto en esa área? Porque no he muerto. Esa es la razón. Yo puedo orar todo lo que quiera. Puedo incluso invitar a la iglesia a que me apoyen en oración, a que oren por esa área en la que yo no he dado fruto. Pero hasta que yo no muera en esa área, no voy a dar fruto. No lo vamos a dar. Por eso Jesús nos advierte, hermanos, en contra de tener un cristianismo solamente de labios. Él quiere un cristianismo de corazón. Que lo sintamos, que lo experimentemos, que estemos dispuestos a hacer morir cualquier obra de la carne, si la palabra de Dios nos ha dicho que es pecado. En Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 9, y les dije que lo iba a leer en la traducción del lenguaje actual, porque quiero, hermanos, que entremos un poquito en contexto y entendamos que todos los que estamos aquí, y me perdonan el que no haya llegado en esta condición, pero todos los que estamos aquí llegamos a Cristo cargados de pecado. Pues una de las condiciones para entrar en la iglesia, ¿sabe cuál es? Haber pecado. Esa es la condición número 1. Es decir, no es arrepentirse, porque si usted dice que no ha pecado y se arrepiente, ¿de qué se arrepintió? No le sirve de nada. La condición para estar en el reino de los cielos es haber cometido pecado. Así que todos los que estamos aquí hemos pecado en muchas cosas, de muchas maneras, y muchos llegamos llenos de vicios. Pero la palabra de Dios enseña, y se supone que esto es una verdad, que el día de nuestro bautismo, ese día en las aguas donde haya sido piscina, río, lago, laguna, mar, donde haya sido, ese día nuestro viejo hombre tuvo que haber quedado enterrado. Martín Lutero, en una de sus tantas exposiciones, dijo: se supone que nosotros los creyentes matamos al yo en las aguas del bautismo, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que él es un excelente nadador. Se supone, hermanos, que el día de nuestro bautismo murió ese viejo hombre. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Sí o no? Que tenemos una nueva vida. Bueno, no es solamente suponerlo, es que debe reflejarse. Ese día debió haber quedado enterrado ese viejo hombre con sus pasiones y deseos pecaminosos. ¿Cuáles? Colosenses 3 del 1 al 9. Dios les dio nueva vida. Eso que dicen las otras versiones, sí pues habéis resucitado, no es una pregunta porque no hay signo, es una afirmación. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por esto, por todo lo que acaba de decir, recuerde que una de las formas de tener una práctica en santidad es tener una doctrina correcta. A veces algunos dicen, pero ¿por qué tanta doctrina? Porque si no hay una doctrina correcta, no hay una santidad práctica. Siempre la falsa doctrina lleva a la impiedad. Entonces, por esto, dice el pasaje, den muerte a todos sus malos deseos. ¿Cuáles? No tengan relaciones sexuales prohibidas. Allá se menciona como fornicación, porneia.
Y la fornicación o las relaciones sexuales prohibidas son las que se tienen antes del matrimonio, las que se tienen fuera del matrimonio, las que tienen las personas en su mente, las que tienen las personas con ellas mismas, que es la masturbación, las que tienen deseos por otra persona que no es su pareja, las que se dedican a ver cosas que no son lícitas para un cristiano. Todo eso son relaciones sexuales ilícitas. Pablo dice, hagan morir eso. Pero no se queda solamente allí. Dice, no sean indecentes. Dominen sus malos deseos, dominio propio. Y no busquen amontonar dinero, la avaricia o la codicia. Pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de. ¿Antes de qué? Antes de conocer a Cristo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto, 2 puntos. No se enojen. Hermano, yo lo he visto usted enojado. Eso no quita la veracidad de la palabra. También es para mí, no se enojen. El que yo me enoje o que un hermano se enoje no quita la veracidad de la palabra. No se enojen, no busquen hacer mal a otros, y hay muchas formas de hacerle mal a otros. No ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque se supone que ustedes ya han dejado la vida de pecado. Posiblemente usted en sus versiones encontrará palabras diferentes, pero todas llevan al mismo punto. ¿Cuál punto? Haced morir pues en vosotros lo terrenal. Hermanos, si yo identifico alguna de estas prácticas pecaminosas en mi vida, lo que Dios me está diciendo a la luz de su palabra es, hay cosas que tú no has hecho morir. ¿Quién las debe hacer morir? Si usted ve la construcción gramatical, el imperativo, ahí está, en imperativo activo. Es decir, yo tengo que hacerlas morir. Hermano, es que yo le he pedido a Dios y yo siento que Dios no me escucha. Eso no dice el pasaje. Haced morir, pues, nos está hablando a nosotros. Es mi responsabilidad delante de Dios. No puedo excusarme, hermanos, en que me falta orar, no han orado por mí, es que no me entienden, es que me ha faltado instrucción, con la que ya tengo. Con la que ya tengo, ¿cuántas áreas de mi vida las he hecho morir? Con la que conozco hoy. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí llevamos más de 1 año en esta congregación. Eso quiere decir que hemos recibido aproximadamente 52 horas de enseñanza bíblica. 52 horas de enseñanza bíblica. Y Dios me dice, haz morir en ti lo terrenal. El punto al que Dios quiere que lleguemos, hermanos, es a que tomemos la decisión de vivir para el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál fue el propósito por el cual fuimos creados? Darle gloria a su nombre. Ese es el propósito, hermanos. Así que si mi motivación no es esta, no importa cuál sea mi motivación, nunca le voy a dar gloria a Dios. Si mi motivación no es vivir para la gloria de Dios, si a mí esto no me mueve a vivir en santidad, entonces yo no solamente estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Escúcheme, no solamente estoy siendo transgresor, porque el pecado es todo aquello que cometemos que va en contra de la voluntad de Dios muchas veces sin saberlo. Pero la transgresión, y por eso es que esa palabra también se enseña, es ir en contra de lo que ya sabemos que es verdad. Eso es transgresión. Entonces no solamente somos transgresores, hermanos, es que nada más me va a motivar a vivir en santidad. Yo no sé, hay personas que se convierten al Evangelio y comienzan a vivir una vida aparentemente piadosa, pero la motivación no es glorificar a Dios. ¿Sabe cuál es la motivación? A ver si mi marido se convierte, a ver si mis hijos se convierten, a ver si en el trabajo me ascienden porque ven que soy creyente piadoso. De pronto me confían más.
Si la motivación de vivir en santidad no es glorificar a Dios, hermano, no importa qué más hagamos, nada nos va a motivar, porque no estamos viviendo para el propósito por el cual fuimos creados. Y cuando nos salimos del propósito de Dios, hermanos, no hay ninguna solución para nosotros, si nos salimos del propósito de Dios. Así que, si nosotros no experimentamos el dolor de haber pecado, escúcheme, hermano, porque cuando digo nosotros, me incluyo, a menos de que usted ya no peque, pero me incluyo al decir que si nosotros cuando pecamos no experimentamos el dolor de haber pecado, y si solo aceptamos la corrección para manipular la situación, o por temor a ser expuestos, entonces las consecuencias serán más duras, porque no solamente estoy manifestando que no amo a Dios, que no me importa lo que Él diga en su palabra y que no me importa agradarlo, sino que no entiendo la gravedad de mi pecado. En el libro de Levítico, capítulo 26, Levítico 26, 13 al 21, dice la palabra de Dios: Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Hermanos, yo no sé si a la luz de ese pasaje nos damos cuenta la seriedad de menospreciar y desdeñar. ¿Usted sabe lo que significa desdeñar? Es coger la palabra de Dios y manipularla de tal manera que ella diga lo que nosotros queremos que diga. Desdeñar, dañar, corromper, manipular. Si desdeñares mis mandamientos, hermanos. Y mire, habían consecuencias que no sé si alguno de nosotros en algún momento de su vida por un pecado no confesado y no haberse arrepentido las ha experimentado. Terror. Cuando tenemos temores, no podemos dormir, hay intranquilidad, hay dudas, hay incertidumbre. Extenuación, nos sentimos cansados, fatigados, nos sentimos sin fuerza. Calentura, enfermedades físicas que consuman los ojos y atormenten el alma. Intranquilidad y desasosiego espiritual. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, cuando en la economía no nos va bien. Y uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza y no sale de una para meterse en otra. Trabajaréis en vano, porque otro comerá vuestra semilla. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos de vuestros enemigos, cuando Dios permite que daños externos comiencen a llegar a nuestra vida. Porque es Dios quien lo permite, como lo hizo con Job. Versículo 17. Y huiréis sin que haya quien
os persiga. Ese síndrome de persecución que a veces tenemos. Él lo dijo por mí, ella está pensando mal de mí, eso, algo tienen contra mí. Y yo sé que algo, él se trae algo contra mí. Y hermano, venga, le comento, no lo he comprobado, pero yo sé que algo se está tramando contra mí. Huiréis sin que haya quien os persiga. Ese síndrome de persecución que a veces tenemos. Pero no es por lo que los otros estén haciendo, es mi pecado el que me está llevando a esa condición. Huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, es decir, hermano, tiene uno que ser muy duro de corazón. Realmente, tiene uno que tener el entendimiento tan entenebrecido, o, como yo lo defino y lo defino yo, no es lo que dice la palabra, aunque la palabra lo enseña de otra manera, pero lo defino yo. Es que Dios nos dio un corazón de carne y al corazón de carne le duelen las cosas que Dios le dice. Pero si yo tengo un corazón de piedra, es que yo no he sido renovado por el Señor. Y por eso no me duele lo que Dios me dice. En palabras más castizas, no soy cristiano. No soy cristiano. Porque si con todo esto que se ha venido sobre mi vida por mi pecado, yo sigo endureciendo mi corazón, yo no soy cristiano. No lo soy. Pero Dios tiene una solución para esto. Mientras la persona esté viva y Dios se lo permita, que proceda al arrepentimiento. Dije la persona, no el cristiano. Porque para el cristiano el Espíritu Santo le ayuda. Porque el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. No era para que habláramos lenguas, no era para que tuviéramos dones y talentos, no era para que predicáramos bien, cantáramos bien, sirviéramos bien, fuéramos humildes, misericordiosos. El Espíritu Santo también se nos dio para que nosotros experimentemos el dolor de haber pecado. Para que a mí me duela lo que a Dios le duele y para que yo me alegre con lo que a Dios le alegra. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Y Dios dice, si con todas estas cosas no te arrepintieres, yo te castigaré 7 veces más y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Nuestras oraciones no llegarán. Y vuestra tierra como de bronce. No importa lo que hagamos, nada de lo que hagamos producirá fruto. Nada, hermanos. Y si aún con estas cosas no nos arrepentimos y andamos en oposición con el Señor, dice Él, aumentaré o añadiré 7 veces más plagas según vuestros pecados. Es decir, como Dios es justo, Dios no nos da más de lo que merecemos, nos da lo que merecemos. 7 veces más según nuestros pecados. Esto, hermanos, es lo mismo que quiso decir Hebreos. Y vamos a conectar nuevamente Hebreos, que lo dejamos allá aparentemente en el olvido, pero no ha quedado en el olvido. Vamos a continuar, solo que habían algunas cositas que era necesario tocar, algunas ramas que se derivaban de Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice en el versículo 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Escuche, hermanos, son palabras fuertes. Fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Con qué cosa? Con lágrimas. Este es el peligro al que nosotros nos exponemos. Hermanos, este es el peligro. No es simplemente decir, bueno, yo no estoy dando fruto ahora, pero algún día voy a dar fruto. No, hermano, nos estamos exponiendo a este peligro, que dejemos de alcanzar la gracia de Dios y que aún después procuremos el arrepentimiento y no haya oportunidad, porque aún el arrepentimiento es un regalo de Dios. Se lo dijo Pedro a Simón el mago: ruega a Dios y quizá te perdone el deseo de tu corazón. Se lo dijo Pablo a Timoteo para que se lo dijera a la iglesia:
Corrígelos, amonéstalos con paciencia, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Hermanos, hay un peligro de nosotros no haber muerto a nuestro viejo hombre. Hay peligro. No tomemos tan a la ligera, hermanos, el hecho bueno, no estoy dando fruto, es decir, no he traído a nadie a la iglesia. Ese no es el fruto, hermanos. Ese no es el fruto. El fruto es cuánto me parezco yo a Jesús. Ese es el fruto. Ese es el peligro, hermanos, de no parecernos a Jesús. Conclusión, hermanos. Conclusión e invitación. Si alguno de nosotros siente, escúcheme, hermanos, si alguno de nosotros siente que está en esta posición de no haber muerto algunas obras de la carne, el llamado de Dios es que nos arrepintamos hoy. En Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, hoy, hermanos, no endurezcáis vuestros corazones. No esperemos, hermanos, pensando que mañana tendré otra oportunidad. O como en una ocasión yo le predicaba a alguien, hace años ya, y le predicaba a alguien y me decía, pues yo entiendo que necesito obedecer el evangelio, pero no me quiero bautizar hoy porque yo tengo un novio y pues no hemos terminado y pues usted sabe las relaciones y entonces pues él no entiende esto, entonces yo primero voy a dejar eso y luego sí me bautizo. Eso es jugar a ser Dios. Eso es jugar a ser Dios. Eso es creer que Dios está obligado a darme el tiempo que yo le pido. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque puede llegar el día, hermanos, en que no importa si buscamos arrepentirnos con lágrimas, puede que el arrepentimiento ya no se nos vea dado. Puede que Dios ya no nos conceda que nosotros nos arrepintamos. Pero no solamente nos advierte de mirar por nosotros, sino de mirar que no haya alguno. Porque puede que algunos nos centremos y voy a revisar mi vida. Y es lo primero que tenemos que hacer. Pero el pasaje dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y ese mirad bien está conectado con el versículo 16 donde dice, no sea que haya algún fornicario. Miren, hermanos, en la congregación, si hay este tipo de personas, mírenlas bien, analicen su vida a la luz de la palabra, no en la tabla de medir que cada uno de nosotros dice tener, a la luz de la palabra. Sean atalayas de la iglesia, vigilen la santidad de la iglesia, cuiden la novia de Cristo. Hermanos, yo le hago una pregunta, padres, madres que tienen hijas, ¿usted cuidaría a su hija de que el día de su boda nadie le hiciera algo malo? ¿La cuidaría? ¿La protegería? Si usted viera que le vienen a hacer algo, que la vienen a lastimar, que la vienen a robar, ¿usted la protegería o no? ¿Usted la dejaría? Bueno, pues si no se casa, voluntad de Dios. ¿O usted la protegería? Pablo dice que nosotros hemos sido prometidos a Cristo como una novia pura y sin mancha. ¿Estamos dispuestos a cuidar la novia de Cristo? ¿O no nos importa cómo llegue el día de la boda? ¿No nos importa? ¿O sí nos importa? Haced morir en vosotros lo terrenal. Pero también, hermanos, miremos si aquellos que nos llamamos hermanos estamos muriendo al viejo hombre. No para condenarle, sino para exponerlo a lo que la palabra de Dios lo dice, para que se arrepienta de sus pecados. Y amigo o amiga que estás hoy aquí o que nos están viendo y después van a estar escuchando este mensaje, si tú sigues en tus pecados y no aceptas que necesitas arrepentirte, sigues todavía pensando que bueno, Dios es bueno y Dios no va a condenar a nadie y que por eso vas a vivir la vida como tú la quieres, puede que algún día consigas todo lo que tú soñaste. Y hay personas que lo han conseguido. Hace poco escuché la historia de una famosa de aquí en Colombia que se soñaba cantándole al mundo y ahorita canta al mundo. Ahorita lo canta. Pero escuche, no importa si yo logro todo lo que quería en este mundo. Si yo no tengo a Cristo, he desperdiciado mi vida. La desperdicié.
porque cuando llegue a la eternidad no voy a tener vida eterna al lado del Señor. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. A la luz de lo que hemos visto hoy, hermanos, podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cada uno de nosotros, hermanos, con el espejo de la palabra debería de responderse. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a quedar con una última alabanza con nuestro hermano Juan Carlos y después de ello con una oración para despedir el servicio y los anuncios.